Hoy vamos a hablar de cuáles son todos los beneficios de los cereales y por qué son el alimento por excelencia para comenzar con la alimentación complementaria. Soy Belén Alonso, nutricionista y jefa del Departamento de Investigación y Desarrollo de Nutriben. Los cereales realmente pueden empezar a darse entre los 4 y los 6 meses de edad, idealmente entre esta franja de edad y nunca más tarde de los 7. ¿Por qué? Bueno, cada peque, como sabéis, es un mundo y siempre debemos seguir el consejo de nuestro profesional sanitario de referencia, nuestro pediatra, nuestra enfermera, nuestro nutricionista, ¿no? Y es que cada peque tiene unas necesidades distintas. Podemos empezar a necesitar este suministro de cereales a los 4 meses porque nuestro peque tenga un bajo peso o porque tenga una deficiencia de hierro, por ejemplo, ¿no? Y otros peques pueden empezar a tomarlos a partir de los 6 meses porque no han tenido esas necesidades. El mejor momento del día para dar los cereales realmente es cualquiera, ¿no? Aquí, por cultura, tenemos más asentado el darlos por la noche en el biberón o por la mañana como desayuno, pero realmente los cereales pueden comenzar a darse, ¿no?, en cualquier tipo de momento, es decir, podrías añadirlo, por ejemplo, a los purés también, aunque es algo que no es tan común aquí, ¿no? Idealmente empezarías con los cereales sin gluten, dándoselos en el biberón de por la noche, ¿no?, o en el desayuno de la mañana. Los cereales realmente se hacen necesarios, ¿no? Son el alimento por excelencia para empezar con esta alimentación complementaria porque tienen una alta carga energética. Cuando nosotros estamos dando pecho de manera exclusiva, ¿no?, nuestro bebé está alimentado a base de fórmula, empieza a ser insuficiente, ¿no?, por el crecimiento que lleva nuestro peque y se empiezan a hacer necesarios introducir otra fuente de alimentos para cubrir esas necesidades energéticas. Por lo tanto, los cereales son una fuente fenomenal de energía, aportan vitaminas, minerales y además tienen una textura suave que ayuda a esa aceptación, ¿no?, esa transición desde la leche materna o la leche de fórmula a introducir otro tipo de alimentos y además empieza a acostumbrarse a nuevas texturas. Tiene una textura muy suave, lo que hace, ¿no?, que esa transición sea más fácil. Los cereales Nutriben Innova 0%, ¿no?, realmente surgen de esta necesidad de reducir el contenido en azúcares y como veis aquí en los estuches de los cereales hemos conseguido que sean 0% azúcares añadidos y 0% azúcares producidos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que hemos conseguido, aparte de no añadir azúcar en ninguno de nuestros ingredientes, que los cereales durante el proceso de fabricación sean sin dextrinar y sin hidrolizar. ¿Esto qué quiere decir, no? Pues que conseguimos que durante ese proceso no se liberen azúcares en el proceso de fabricación. Por lo tanto, conseguimos al final en la papilla un contenido muy reducido en azúcares. Esta es la principal característica de estas papillas, pero es que además contiene cereales integrales, ¿no?, en el caso de la referencia de 5 cereales y 8 cereales. ¿Cuáles son los beneficios que aportan los cereales integrales en comparación con los otros cereales? Es que al final los cereales integrales son cereales de grano completo, no se ha eliminado ninguna parte de este cereal, por lo que entre otras cosas mantienen, por ejemplo, su fibra. Las nuevas papillas Innova 0% están formadas por 3 referencias. Tenemos la papilla de cereales sin gluten, que aparte de todo lo que hemos comentado, ¿no?, lleva fructooligosacáridos como fuente de fibra. Luego tenemos la papilla de 5 cereales y la de 8 cereales, que tienen los cereales integrales, ¿no?, y las 3 contienen el PPL1, ¿no?, ese posbiótico característico de nuestra línea Innova en Nutriben, que presenta numerosos beneficios y que caracteriza tanto nuestras leches como nuestras papillas. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos, ¿no?, cuando estos cereales no son tan dulces? Pues conseguimos que nuestro peque empiece a acostumbrarse a este tipo de sabores. Y lo que estamos haciendo realmente es marcar o empezar a marcar un patrón, ¿no?, en su alimentación futura, que empiece a acostumbrarse a ese tipo de sabores no tan dulces, que haga que luego eso, ¿no?, sea como el modus operandi, por así decirlo, ¿no?, de su alimentación a lo largo de su vida adulta. Es por eso, por ejemplo, ¿no?, que también los potitos no llevan sal, para acostumbrar a los peques, ¿no?, a ese tipo de sabores. Cuando hablamos de cereales de calidad y cuando hablamos de alimentación infantil en general, para mí es muy importante que busquemos alimentos específicos para ellos. ¿A qué me refiero con esto, no? Cuando nosotros estamos comprando un alimento infantil, ¿no?, por empresas, ¿no?, que fabrican este tipo de alimentos, realmente están sujetos a una legislación muy restrictiva. ¿Legislación restrictiva en qué sentido, no? Pues realmente es a base de
contaminantes, pesticidas, plaguicidas, es decir, todo ese tipo, ¿no?, de sustancias tóxicas que se pueden encontrar a veces en los alimentos y que durante esta etapa de crecimiento, cuando los peques son tan pequeñines, ¿no?, son todavía más susceptibles a este tipo de sustancias. Por eso la legislación para la alimentación infantil es tan restrictiva. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado y compramos un cereal, por ejemplo, ¿no?, para adultos, esa legislación no es tan restrictiva. Por eso a mí me parece tan importante, ¿no?, decantarse en estas primeras etapas por alimentos que realmente son de calidad y que están realmente diseñados para ellos. Una característica que diferencia también todas nuestras papillas de las demás es el cierre zip, ¿no?, que es mucho más cómodo para llevarnos la papilla. Es un cierre hermético que evita el contacto de la papilla con el oxígeno, por lo tanto previene la oxidación y hace que los cereales duren más. Y además, otra característica es la fácil disolución que tienen nuestras papillas, y es que necesitamos menos cantidad de producto para conseguir la consistencia adecuada, y así evitamos que sobrealimentar a nuestro bebé y añadir una cantidad de energía que no necesitamos. ¿Dónde podéis encontrar estos productos? Pues no olvidéis de que Nutriben es una marca especialista en farmacia, ¿no? Por lo tanto podéis encontrar todos nuestros productos en la farmacia, aparte de nuestra web. En nuestra web os recomiendo también que os suscribáis al Club Nutriben, donde podéis encontrar todo tipo de contenidos exclusivos y sobre todo una consulta personalizada tanto con la pediatra como con la nutricionista que soy yo.